días a todos, a todas, a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Aló, aló? Ya. Sí. Bueno, ahí sí. Bueno, primero, buenos días a todos. Quisiera agradecer al director del Museo de Gabriela Mistral de Vicuña, Guzmán Martínez, por la invitación, a Javiera Gutiérrez, encargada de la biblioteca del museo, por la organización, a Antonieta y Rina por gestionar nuestra visita, y a todos quienes han hecho posible este encuentro aquí en Vicuña. Gracias también a todos quienes participan de este encuentro y a ustedes por estar aquí esta mañana. Yo creo que no hay mejor forma que celebrar a Gabriela Mistral que estar aquí. Como ustedes saben, este año hay muchísimos eventos, muchas iniciativas en todos los lugares del mundo, no solo en Chile. Yo, a pesar de que no tenía planeado venir a Chile en este mes, cuando recibí la invitación del museo, hice todo lo posible por estar aquí porque me parecía que era el lugar perfecto, que la iba a hacer muy feliz, que descentralizáramos los eventos de Mistral y que trajéramos este evento aquí a Vicuña. Si bien el primer premio Nobel de Literatura de Chile, de Latinoamérica, es razón suficiente para celebrar y reconocer a Mistral, hoy estamos también celebrando su talento, su trabajo, su coraje y su impacto. No solo en la historia literaria, sino en la historia, punto. Gabriela Mistral tuvo un impacto en la historia latinoamericana, en la historia chilena, en la historia internacional, mucho más allá de su impacto como escritora, como poeta, como ensayista. En Chile conocemos bien sus ideas y su activismo en relación con causas como la educación pública, la reforma agraria, los derechos de mujeres e infancias. Menos conocidas son sus ideas políticas, por ejemplo, su antifascismo, sus ideas contra los autoritarismos, su particular feminismo interseccional y, de lo que quiero hablar hoy, su impacto internacional en la causa de la paz y como líder en la campaña por la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio, así como sus ideas y campañas en relación a la justicia social como condición esencial de la paz. Entonces, muchos de nosotros sabemos que Gabriela Mistral era pacifista y que escribió y habló sobre la paz. Lo que menos personas saben es realmente su participación activa, su rol político en, por ejemplo, la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio y otras cosas que hizo a nivel internacional, donde colaboró con intelectuales, escritores, políticos de todos los lugares del mundo, haciendo lobby para estas leyes. Entonces, voy a hablar aproximadamente 40 minutos. Mis amigas acá me van a ayudar a mantenerme ahí para no dar la lata tan largo y después quiero conversar con ustedes, que intercambiemos conocimientos sobre este tema, preguntas, conversación, porque me parece además, sé que hoy día estamos rodeados de muchos educadores, me parece que es un tema fundamental entender Mistral en este sentido. Para mí, como una niña que creció en Chile, leyendo a Gabriela Mistral en el colegio, a mí me hubiera encantado saber que Mistral tenía este rol como una intelectual, como una mujer que seguía sus valores, sus ideales y que logró cosas. No solamente pensó, no solamente escribió, sino que logró muchas cosas. Entonces, vamos a comenzar con el breve recado de 1950, muy famoso, la palabra maldita sobre la paz. Tengan ustedes coraje, amigos míos, el pacifismo no es la jalea dulzona que algunos creen. El coraje lo pone en nosotros una convicción impetuosa que no puede quedársenos estática. Digámosla cada día en donde estemos, por donde vayamos, hasta que tome cuerpo y cree una militancia de paz, la cual llene el aire denso y sucio y vaya purificándolo. Sigan ustedes nombrándola contra viento y marea, aunque se queden unos 3 años sin amigos. El repudio es duro, la soledad suele producir algo así como un zumbido de oídos que se sienten bajando a las grutas o a las catacumbas. No importa, amigos, hay que seguir. Estas palabras resuenan con más fuerza hoy
que somos testigos de la deshumanización que destruye familias, comunidades, universidades, museos en Gaza. Hoy que vemos en vivo los horrores de la violencia que están sufriendo millones de personas en Palestina, Sudán, el Congo y otros lugares del mundo. Mistral nos recuerda que la paz no es una causa neutra, una jalea dulzona, más bien un clamor que puede llegar a marginalizar a quienes la exigen, sin concesiones ante discursos que la justifican, que justifican la guerra, con argumentos de libertad y nacionalismo. Gabriela Mistral escribió y habló intensamente sobre la paz a partir de la Segunda Guerra Mundial y hasta su muerte. Sin embargo, su compromiso con la educación por la paz y la justicia son evidentes desde el comienzo de su carrera como maestra y escritora. Un compromiso que no solo guía su pensamiento, sino también su acción. En 1925 le escribe a Pedro Aguirre Cerda, y cito: «Yo me he dejado 3 cosas que bastan para un trabajo fuerte: literatura infantil de todas partes, literatura femenina y formación del sentido pacifista a los niños». Fin de cita. No es posible separar el pensamiento pedagógico del pensamiento político de Mistral, porque su proyecto educativo para la paz trasciende el espacio de la escuela y se amplifica en el espacio público por medio de sus ensayos publicados en la prensa chilena, latinoamericana y española, y de sus conferencias ampliamente reportadas en la prensa. Este pensamiento pacifista es claro, por ejemplo, en sus ensayos tempranos como Menos Cóndor y Más Huemul. Y aquí quiero decir, me ha dado mucho gusto, yo vengo trabajando Mistral hace más de 20 años, que ahora el público en general, los lectores, estén mucho más familiarizados con ensayos como Menos Cóndor y Más Huemul, que hace décadas la mayoría de la gente no conocía, no leía. Y también gracias al boom editorial de prosa de Mistral, que ahora tenemos acceso, ¿no es cierto? Este ensayo es de 1925, donde Mistral propone la redefinición de los valores nacionales y de identidad con el objetivo de avanzar hacia la justicia, la comunidad y la paz. El discurso pacifista que Mistral desarrolla a partir de la Segunda Guerra Mundial y se plasma en textos como Recado para un Congreso de Mujeres en Guatemala de 1948, Sobre la Paz y América Latina, 1950, todos textos que recomiendo, La Palabra Maldita, 1950, aparecen en el contexto político de la Guerra Fría. El pacifismo fue uno de los focos de la Guerra Fría cultural y por tanto fue inevitablemente un tema político y polémico. Mistral, ferviente en su convicción pacifista y apartidaria, y para ese entonces con el poder y el prestigio del Nobel, y esto es muy importante, participó de lleno en las luchas ideológicas y mediáticas en torno a la paz. El Consejo Mundial de la Paz, CMP, impulsado y financiado por la Unión Soviética, celebró su primer congreso en París en 1949. El CMP agrupó a escritores y activistas como Pablo Neruda, quien organizó el Congreso Continental de la Cultura en Santiago en 1953, y recibió en 1950 el Premio Internacional de la Paz en el Congreso de Varsovia. Como contraparte, el gobierno de Estados Unidos, por medio de una operación secreta de la CIA, impulsa el Congreso por la Libertad y la Cultura, que se reúne por primera vez en Berlín en 1950 y funciona hasta 1977. Entre sus presidentes honorarios, a la hora de su fundación, se encuentra el filósofo Jacques Maritain, amigo de Mistral, y la revista CLC del Congreso de Cultura, el que está financiado por Estados Unidos, editada en París, se llamó Cuadernos. En su primer número declara, y cito: «Nuestra revista abre sus páginas a la colaboración de los intelectuales de todas las tendencias democráticas. Nuestros colaboradores hablan siempre en su nombre personal y bajo su exclusiva responsabilidad. La revista solo se responsabiliza de sus editoriales y de sus artículos, documentos y notas sin fin». Entre sus colaboradores se menciona a Gabriela Mistral. Sin embargo, y tras una búsqueda bastante exhaustiva de mi parte, solo he podido identificar homenajes y la publicación de un poema de forma póstuma, por lo que su participación como autora en vida no está confirmada en esta revista. Porque
A mí me sorprendió mucho cuando vi el nombre de Gabriela Mistral como colaboradora, porque en este momento estos dos polos, estaban hablando de la paz desde la Unión Soviética y Estados Unidos, eran tremendamente políticos y Gabriela Mistral en general era muy hábil en estos momentos. No me hubiera parecido muy raro que se pusiera en este lado. Por otro lado, es bien conocido que Mistral rechaza la invitación de Neruda a inaugurar y presidir el primer Congreso Continental de la Cultura. Mistral fue estratégica en su militancia por la paz, que no fuera cooptada por ninguno de los polos, aunque entró en diálogo directo con figuras alineadas tanto con el CNP como el CLC y también sus comunidades locales. Porque ¿qué le interesaba a Mistral? Era la paz. Hoy me propongo valorar y visibilizar el compromiso ético y político de Mistral con la paz, como el resultado de la libertad y la justicia social, particularmente a partir de la Segunda Guerra y en el contexto de la Guerra Fría y el feminismo pacifista. Si bien este es un tema que amerita mucho más investigación, invito a todos los investigadores jóvenes o con energía a llevar este tema adelante, me interesa proponer 3 cosas para iniciar esta conversación. En primer lugar, planteo que no es posible entender el desarrollo del pensamiento Mistral acerca de la paz sin el contexto del feminismo pacifista panamericano que hoy podemos interpretar como un feminismo interseccional. Como ha demostrado la rigurosa investigación de la historiadora Catherine Marino, el feminismo y el pacifismo panamericano de la primera mitad del siglo XX están íntimamente relacionados y son el espacio desde el cual se articula un pensamiento feminista latinoamericano original que se diferencia del feminismo norteamericano y que lidera la discusión de los derechos humanos, la igualdad y la justicia social a nivel internacional. Y esta es una historia que desde mi perspectiva de historiadora del feminismo es muy interesante, porque aquí vemos el feminismo latinoamericano como líder y a la vanguardia, y el feminismo norteamericano, diciendo palabras generales, mucho más restringido a la causa de la mujer. En cambio, el feminismo latinoamericano diciendo, a ver, aquí no podemos solamente luchar por los derechos de las mujeres, tenemos que luchar por los derechos humanos. Y hay una diferencia interesante. Y para eso les recomiendo este libro de esta historiadora. Lo que Merino llama el feminismo americano resistió activamente el feminismo imperialista y blanco de los Estados Unidos. Y cito, las demandas del feminismo americano de derechos internacionales de las mujeres, su énfasis en las desigualdades sociales y económicas, así como políticas y civiles, y su llamado a un feminismo antiimperialista liderado por América Latina, ganó una oleada de apoyo durante la crisis mundial de la década del 30. Fin de cita. Este feminismo americano, desde una mirada interseccional que realmente entendía los dilemas de clase, de raza, conjuga la mayoría de los ideales mistralianos que conectan la justicia social con la desigualdad, la libertad y la paz. Aunque Mistral, sabemos, no militó estrictamente en ningún grupo feminista específico, aunque colaboró activamente con varios de ellos, sí estaba en red con muchas de estas mujeres y tenía diálogo con muchas de estas mujeres. Entonces, paz, feminismo americano. 2. Quisiera establecer hasta qué punto los valores políticos y éticos que atraviesan el pensamiento mistraliano, justicia social, libertad, antiimperialismo, son integrales en su visión de la paz. La justicia social es para Mistral un requisito sine qua non para una paz sostenible y verdadera. El foco en la justicia social y en un modelo de desarrollo que incluya a los más vulnerables y que no entregue control político ni económico a los poderes imperialistas o neocoloniales, aparece a lo largo del pensamiento de Mistral. Este es otro tema que también creo que todavía podemos explorar más. Sin embargo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde se articula como una prioridad para la paz en Latinoamérica. Hay que pensar que Gabriela Mistral vivió todas estas guerras. Vivió la Primera Guerra Mundial, vivió la Guerra Civil Española, vivió la Segunda Guerra Mundial de cerca, en primera fila, digamos. Entonces ella tenía mucho miedo, mucho temor de qué iba a pasar con Latinoamérica. Mistral, que se identificaba como una obrera intelectual al servicio del pueblo, demuestra un pensamiento precursor al feminismo interseccional que reconoce las particularidades de los problemas, experiencias y soluciones que resultan de la interacción de variados sistemas de opresión y violencia, como la clase, el género y la raza. Finalmente, me parece fundamental reconocer la participación que tuvo Mistral al final de su vida, post-Nobel,
en la campaña para la aprobación de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que luego de extensas negociaciones y modificaciones fue aprobada por las Naciones Unidas en 1948, junto a un grupo de destacados intelectuales y escritores, feministas y pacifistas. Mistral se hizo parte de esta campaña pública en momentos en que la aprobación de la Convención estaba en riesgo. Y hace poco hablé con un historiador de estudios de paz en Estados Unidos que me dijo que creía que realmente Gabriela Mistral fue un punto decisivo en tener los votos de las delegaciones latinoamericanas para la convención. Entonces, primero aquí la vemos con estas mujeres en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en 1953, que es un año importante. A partir de la Primera Guerra Mundial se gesta un fuerte vínculo entre las organizaciones de mujeres y la causa del pacifismo. Esto está ampliamente estudiado y menos en Latinoamérica, pero sí a nivel internacional. Está bien estudiado. Uno de los hitos fundacionales fue en 1915, cuando delegaciones de mujeres de varios países de Europa convocaron a un Congreso Internacional de Mujeres de los países en guerra. Se reunieron el 28 de abril de 1915 1.136 delegadas de 12 países con más de 2.000 mujeres presentes en la sesión final. Ese mismo año se funda en La Haya la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, que continúa su labor hasta hoy en día, la pueden buscar. Para mediados de 1920, la organización tenía 50.000 miembros en 40 países. Entonces, aquí hay una historia muy importante entre la gestión política de las mujeres a favor de la paz y la dimensión internacional de este esfuerzo. Gabriela Mistral se relacionó directamente con varias mujeres que ocuparon roles importantes en esta organización. Una de ellas es la norteamericana Anna Melissa Graves, con quien mantiene una correspondencia por mucho tiempo y la ayuda, esta mujer, Anna Melissa, la ayuda mucho con su red en Estados Unidos. La lucha sufragista se mezcló con el pacifismo en esta organización, desafiando la idea de que es posible separar los derechos de las mujeres con las demandas de justicia social y estabilidad social. Cito: el feminismo pacifista extendió redes por un gran número de países y adquirió tintes propios en distintos ámbitos geográficos y culturales. Los nombres y el hacer de en España, América Latina, fueron pioneras en el sufragismo y la defensa por la paz, también conforman esta tradición histórica, esta genealogía de mujeres. La paz fue un objetivo compartido, sí, pero las experiencias vitales, las culturas y problemáticas eran diferentes. Y aquí, fin de cita, Blasco y Magallón, en un estudio de unas colegas españolas que hicieron sobre la paz y el feminismo, es interesante porque obviamente a uno le suena muy bonito todo esto de la colaboración internacional entre todas las mujeres, pero esto implica diferencias fundamentales en las experiencias, en los objetivos, en la agenda que mujeres en distintos países tenían con respecto a esta lucha. Los feminismos interseccionales y decoloniales aparecen como una fuerza teórica, política y activista a partir de los décadas de los 80. En Latinoamérica, cuando el feminismo hegemónico, o feminismo blanco, como se llama, entra en crisis de representatividad y legitimidad. Sin embargo, las tensiones dentro del feminismo panamericano de la primera mitad del siglo XX ya nos demuestran estas diferencias, tanto dentro del mismo feminismo latinoamericano como entre las latinoamericanas y las norteamericanas, que tenían frecuentemente actitudes imperialistas, paternalistas, condescendientes con las latinoamericanas. No voy a entrar mucho en este tema, pero yo sé que es un tema que a la gente le gusta hablar del feminismo de Mistral. Yo encantada después puedo conversar más de esto, pero yo creo que realmente la pregunta no es si Mistral era o no era feminista, ella qué dijo del feminismo. Yo creo que Mistral, en mi humilde opinión, era una feminista interseccional en el sentido de que para ella era imposible separar la condición de mujer con la condición de clase, de raza de las personas. Y ella realmente no le interesaba participar de un feminismo que solamente atendía las demandas de un grupo reducido de mujeres. Mistral, en tanto mujer de origen rural, pobre, racializada, que sabemos rechaza la norma heterosexual, que rechaza la norma del matrimonio, de tener hijos, en ese sentido tradicional, digamos, estuvo marcada por una experiencia interseccional de opresión. En una sociedad chilena, esa época,
estaba completamente regulada por instituciones sexistas, clasistas, racistas, etc. Su pensamiento y su poesía dan testimonio de estas experiencias y revelan un compromiso con la dignidad y el derecho a la paz y la justicia de las comunidades marginadas. En sus ensayos y campañas públicas, defendió los derechos de los campesinos, las mujeres y las infancias. Mistral expresó a lo largo de su vida conflicto con los feminismos hegemónicos, por lo que ella percibía como un desconocimiento por parte de las mujeres burguesas y de la oligarquía de las realidades de las mujeres trabajadoras. Y aquí voy a hacer una breve cita que creo que nos dice todo. Cuando le invitan a formar parte del Consejo Nacional de Mujeres, ella responde, en 1925, cito a Mistral, con mucho gusto cuando en el Consejo tomen parte las sociedades de obreras y sea así verdaderamente nacional. Es decir, muestre en su relieve las tres clases sociales de Chile. Fíjense. O sea, básicamente, no gracias por el momento. Pueden hacerlo un poquito mejor. Entonces, la Organización de Mujeres por la Paz tuvo un enorme impacto y, como digo, me voy a saltar esta parte más técnica, pero esta campaña que se hizo, que está estudiada también por Sandra Blasco y Carmen Magallón, en su reciente libro que se llama, si les interesa, se llama Feministas por la Paz, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad en América Latina y España. Súper interesante. Pero bueno, lo que básicamente nos están contando es que cuando se cuenta la historia de esto, sobre todo en libros en inglés, en Estados Unidos, no se nombran a las mujeres latinoamericanas, no se nombran a las mujeres españolas, se dice, delegaciones de mujeres hicieron esto, y todos los nombres que se nombran en los libros son a las líderes, mujeres americanas que lideraron este movimiento. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, que en el libro se habla de la visita de una famosa feminista pacifista que se llama Emily Green Balch a Haití, en 1926. Y sí, a petición de la sección haitiana del Congreso por la Paz, se cuentan las bondades de la misión que buscó datos para empujar el fin de la ocupación, pero no aparecen los nombres de las haitianas. Eugénie Sylvain, Thérèse Judicourt, Alice Gorut, fundadoras de la sección de la WILF en Haití, que lideraban los movimientos contra la ocupación de su país por parte de los Marines estadounidenses. Entonces, esto frecuentemente está pasando, que cuando llega el momento de contar la historia, estos nombres quedan borrados. Entonces, este es un solo ejemplo de cómo el liderazgo de feministas y pacifistas latinoamericanas de la primera mitad del siglo XX ha sido minimizado o borrado. Si consideramos que incluso en el caso de Mistral, una escritora cuya obra y legado ha sido conservado y ampliamente documentado, ¿no es cierto? Incluso con ella, el público general no conoce su rol en estas cosas, ¿no es cierto? Queda mucho trabajo todavía por hacer para visibilizar el liderazgo de mujeres como Marta Vergara, Magda Portal, Paulina Luisi, entre otras líderes de esa época. Un espacio de enorme importancia para la Organización de Mujeres por la Paz fue la Convención Interamericana de Mujeres, formada en 1928 para unir el feminismo hemisférico y promover los derechos humanos. Este fue el primer órgano intergubernamental para los derechos de las mujeres, todavía existe bajo la OEA, ¿no es cierto? Y su primera directora fue la famosa sufragista norteamericana Doris Stevens. La primera reunión se celebró en La Habana en 1930 y poco después de esta primera reunión empieza la tensión entre la norteamericana Stevens y la latinoamericana, particularmente la cubana Ofelia Domínguez Navarro, a partir de la presión que hacía la norteamericana por enfocarse en el derecho a voto de la mujer. Esa era su agenda, ¿no es cierto? Y las cubanas, por ejemplo, estaban bajo la dictadura del presidente Gerardo Machado y estaban enfocadas en organizar acciones políticas directas contra la dictadura en un contexto de libertad y derechos humanos más amplio. Y aquí se produce una pelea, porque las cubanas dicen, no, en este momento nuestra prioridad es esta. Después vamos a ver el tema del sufragio, ¿no es cierto? Esta insensibilidad ante la realidad de las mujeres latinoamericanas resulta fundamental para entender algunas diferencias políticas y de estrategia entre las latinoamericanas y las norteamericanas, y también nos permite entender a Mistral mejor. Nos permite entender que ella estaba en estos momentos donde estas discusiones estaban ocurriendo,
y ella claramente se pudo alinear mucho mejor en ese momento con ese feminismo americano pacifista, porque lo entendía mucho mejor. Ok, pero para contarles un poquito, como siempre digo, el chisme, qué pasó con Mistral. Entonces, en 1946, Mistral renuncia públicamente a la subcomisión, esta es la comisión esto de la mujer, a la subcomisión del estatus de la mujer de las Naciones Unidas, en parte por razones de salud. Ella dice que por razones de salud, pero en gran parte por las diferencias que tiene con este liderazgo, ¿no es cierto? Entonces aquí les voy a mostrar lo que encontré en el New York Times. Y aquí dice que Mistral identifica a las leyes de protección como leyes de tutelaje que reducen a la mujer a un estatus similar al de las infancias. Lo que llama la atención, además de su rechazo a las leyes de protección, es su oposición a la intervención extranjera en asuntos, ya que ella creía que era tarea de los líderes de cada nación elevar las costumbres y purificar los hábitos. Entonces, acá vemos que, si leemos entre líneas, Mistral está diciendo, por un lado, no creo que a las mujeres hay que darle estas leyes de protección especial, creo que las mujeres tienen que tener las mismas leyes que todo el mundo, ¿no es cierto? Que hay que mejorar la situación para todos. Y por otro lado, veladamente dice, no estoy de acuerdo con que países como Estados Unidos vengan a decirle a otros países cómo tienen que hacer las cosas. Y se retira. Obviamente esto genera un conflicto con Doris Stevens, que contaba con el prestigio de Mistral para llevar a cabo su trabajo. Y después encontré esta carta que se escriben, que es bastante diplomática, pero básicamente le expresa su frustración y su pena porque ella no va a estar más en la comisión. La renuncia de Mistral, su roce con Stevens, al igual que las diferencias históricas entre la voluntad de autonomía y autodeterminación de la latinoamericana, permite entender mejor a un evento latinoamericano que ocurre al año siguiente y que representa el deseo de un feminismo latinoamericano de base y no gubernamental. Y en 1947, Marta Vergara, junto a las mujeres de la UIL, Victoria Ocampo, Gabriela Mistral, Paulina Luis y un grupo de feministas latinoamericanas y guatemaltecas organizan un encuentro para lanzar una nueva organización interamericana que no dependiera de ningún gobierno. El resultado es el primer Congreso Interamericano de Mujeres celebrado en la ciudad de Guatemala en 1947. 1947 es el año en que se está haciendo el mayor lobby por la Comisión contra el Genocidio, donde el discurso de la paz está muy álgido. Y en Guatemala se reúnen 19 mujeres. Pero aquí vemos los nombres de las patrocinadoras, ¿cierto? Gabriela Mistral, Victoria Ocampo, Isabel de Palencia, Isabel Pinto Vidal. Yo creo que Gabriela Mistral realmente tenía la intención de asistir, simplemente que en ese momento se le hizo muy difícil. Esta conferencia inmediatamente fue vista con mucha sospecha por Estados Unidos. La agenda incluyó derechos de las mujeres, derechos humanos, la paz y el desarme. Uno de los objetivos más interesantes es que se va a discutir la igualdad racial. Trajeron representantes, mujeres negras de Estados Unidos, mujeres afrodescendientes de Latinoamérica, mujeres indígenas. En ese momento esto no es común, encontrar encuentros de mujeres donde se busque esta representatividad. Y yo les voy a dar un ejemplo de cómo vemos que era mucho más que la paz. Entonces aquí vemos los temas, ¿cierto? Entonces, lucha por los derechos humanos, alfabetización, seguridad económica, desempleo, fomento de la industria y modernización de los métodos agrícolas. Entonces, estas mujeres feministas latinoamericanas ven que todo esto está conectado con la paz. Esto era algo que las diferenciaba radicalmente de las norteamericanas. Este encuentro es realmente extraordinario en la historia del pacifismo feminista latinoamericano. Y Gabriela Mistral, una de sus patrocinadoras. Si bien su participación fue remota, el ensayo que escribe para ser leído en la conferencia, que se llama Recado para un Congreso de Mujeres en Guatemala, es un texto de enorme valor para entender lo que ahora llamaríamos este feminismo interseccional de Mistral. Mistral abre el recado para agradecer la participación de todas las delegadas y explicar su ausencia. Y sí, yo les he faltado, pero por razones de salud que no tienen, créanlo, sesgo de excusa. Y continúa en un tono que se vincula como parte de la organización del Congreso. A ver si tengo esta. Okay.
Aunque el lema de nuestra sociedad tenga ciertos visos románticos, de esta sociedad de mujeres por la paz, si se lee bien, él resulta de una actualidad quemante. Vivimos una pobre paz que se parece a los préstamos a corto plazo y a los matrimonios provisorios. Y este es un mal vivir, o un vivir a medias, porque el primer tesoro del mundo y el de que cada hombre parece que se llame confianza, descanso del alma, en la buena fe de la comunidad que nos rodea. Y ocurre en el mundo actual un hecho inusitado y es que ahora nos rodean todos. ¿No? Mi cita más larga. Bueno. Luego de ser testigo de 2 guerras mundiales, Mistral ve claramente que los destinos de los pueblos están íntimamente ligados y que sin confianza en las intenciones de la comunidad, en valores compartidos, en colaboración internacional, que en el fondo no podemos sostener esto sin estos valores compartidos, sin esta colaboración internacional. Mistral habla a las mujeres y en línea con el feminismo de conciencia social, obrera y campesina, propone un camino hacia la paz que necesariamente requiere justicia social, de comunidad local e internacional, de atención a las necesidades de las personas más vulnerables, que para ellas son las mujeres campesinas, indígenas y negras. Me salto a justicia social y libertad como condición de la paz. En este mensaje, para el Encuentro Mujeres de Guatemala, Mistral denuncia la trampa de un discurso de la libertad sin justicia social. No cree en la libertad sin ella. La paz y la libertad gobernarán este pobre planeta magullado si entre ambas añaden a su dúo clásico la justicia social. Y ahí ustedes tienen la otra cita, no la voy a leer. Volverá a repetir este argumento 2 años después, en su recado a la paz y América Latina, con un lenguaje que sin ambigüedad denuncia la parcialidad del proceso de independencia y clama por el fin de la explotación laboral y la pobreza. Y cito: labremos nuestra tierra en esta pausa de paz, hagamos la guardia física y moral de nuestra parcela, completemos las independencias políticas del año 10 con la que faltó, para desgracia nuestra, la liberación económica. Fin de cita. En el marco de su pensamiento de justicia social, Mistral busca destacar las múltiples discriminaciones y violencias que viven específicamente las mujeres en el campo. Aquí voy a dejarnos con la foto de acá. Estas mujeres que la poeta ha representado con sensibilidad, empatía y admiración en su poesía, son el foco de su encargo para que las mujeres reunidas en el Congreso de Guatemala, y sí, quiero recomendaros la llaga viva que es el trabajo de la mujer en el campo. Esta realidad, Mistral la identifica como, y cito, la víscera enferma que es nuestra vida ultra rural. Fin de cita. Una injusticia y opresión que afecta el tejido social completo y que bajo su lógica de justicia social como condición a la paz, debe ser un foco de atención. Mistral distingue desde una mirada interseccional que si bien hay pobreza, problemas con el reparto de las tierras y condiciones de trabajo inhumanas para la mayoría de la clase campesina, las mujeres particularmente, y cito, sin más razón que el ser mujer y no llevar encima el gallardete del voto, fin de cita, gana la mitad de un hombre y trabaja igual. Incluso mejor que un hombre, según lo dice ella. Y ella le hace un mensaje a los hacendados. Ella dice que el argumento no se queda en la maldad de los empleadores individuales, sino que mueve un análisis social. Y ella lo identifica como una justicia social empedernida. El patriarcado y el racismo que sostienen estructuras de opresión y discriminación contra las mujeres en el campo. Lo que lo hace aún peor a ojos de Mistral es que la gente de la ciudad, las mujeres burguesas, ignoran o prefieren no ver esta realidad. Y voy a citar un pedacito más de Mistral. Dice: aunque lo contado parezca una historieta escandalosa, esta es la vida de unos cuantos millares de chozas de indias, mestizas y negras. Fin de cita. La reforma que el feminismo debe clamar como la primera es la igualdad de los salarios desde la urbe hasta el último escondrijo cordillerano. Entonces, ¿cómo vamos a decir que Mistral no era feminista? ¿Cierto? Ella estaba aquí luchando por igualdad de salarios, las mujeres de todas clases sociales. Mistral, junto con otras feministas latinoamericanas, desarrolla un pensamiento y propone una agenda que hoy llamaríamos de feminismo internacional de raza,
que interpela directamente a las feministas hegemónicas y blancas de ese momento. Y cito: la mujer del campo y la montaña, que ha pasado delante de nuestra vida apenas pergueñada, apresuradamente dicha, es la más desvalida de nuestras hermanas. Tomemos con ella nuestro primer contacto y no soltemos el vínculo atado hoy entre ella y la Liga Internacional de las Mujeres. Se las trae al centro de la Liga Internacional de las Mujeres. Y ahora me voy a saltar un poquito para la campaña de prevención del genocidio, porque me quedan, no quiero hablar tanto. Ok. Finalmente, poco se conoce de la participación de Mistral en la aprobación de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito del Genocidio. Sin embargo, ella tuvo un rol activo en esa campaña. La creación de la Convención de las Naciones Unidas fue hecha en 1946, con posterioridad al tribunal establecido por el juicio de Nuremberg. La Convención fue visionaria y astuta al mismo tiempo que contenía restricciones significativas que, junto con los cambios que resultaron de las negociaciones, debilitaron su eficacia y aplicación. Entonces, es importante, como bueno, sigue pasando hoy, que el ideal de la Convención al principio era muy ambicioso, muy fuerte, lamentablemente por las presiones de distintos gobiernos fue debilitándose hasta que quedó en lo que se logró pasar. Los principales redactores de la Convención fueron los juristas de Raphael Lemkin, Henri Donessieux y Vespasian Pella, quienes colaboraron con ONGs y negociaron con representantes de gobiernos para producir la versión final y en opinión de expertos debilitada de la Convención. Pero ¿qué es interesante acá? Por ejemplo, Pearl Buck es una escritora norteamericana que fue la primera mujer norteamericana en ganar el Premio Nobel de Literatura en 1938. Y una cosa que yo no sabía, que descubrí hace poco, es que ella se escribió con Mistral muchas cartas, varias cartas, ¿no es cierto?, acerca del tema de la Convención. Y no solamente para conseguir apoyo, sino que entre las dos, junto con otras mujeres, hacer estrategias. Ya, mira, tú escribe a Colombia y trata de conseguir los votos de ellos, después las feministas de otros países, Ecuador, qué sé yo, y ellas movieron porque al fin del día eran los votos en las Naciones Unidas. Entonces eso es lo que tenían que conseguir. Esta mujer, Pearl Buck, fue invitada por Mistral al Congreso de Guatemala. No, lamentablemente no pudo asistir. Pero ellas lideraron esta campaña pública. Otro ejemplo que es poco conocido es que Gabriela Mistral firma esta carta en el New York Times, The Crime of Genocide, el crimen del genocidio, el 11 de noviembre de 1947, y acá la vemos junto a importantes intelectuales latinoamericanos como Alfonso Reyes y muchos otros, a favor de esta convención. Y yo lo que entendía es que, claro, ella había apoyado públicamente. Lo que yo no sabía hasta hace poco era que toda la gestión tras bambalinas que ella había hecho para gestionar esto. Bueno, poco más de un año después de esta carta abierta, la convención llegó a la etapa final de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que la aprobó el 9 de diciembre de 1948. Finalmente, en 1950, se consigue la ratificación del 20º país, lo que permitió la aplicación de la convención, que tipifica como un crimen internacional la destrucción de grupos nacionales o étnicos. Y Gabriela Mistral va a declarar acerca de esto. La Convención sobre Genocidio reclama el respeto y el apoyo de todos. No debería ser nunca debilitada o eludida con medidas adversas. El éxito actual de la Convención sobre Genocidio y su mayor éxito mañana pueden ser atribuidos al hecho de que responde a necesidades y deseos de una naturaleza universal. La palabra genocidio involucra en sí misma un juicio moral sobre un mal en el que todo hombre y mujer sensibles coinciden. Es realmente conmovedor y lamentable también pensar en estas palabras que ella dice en el contexto que estamos viendo hoy en día. Para concluir, quería terminar para recordarnos a todos de esta Mistral. Yo no soy una artista, lo que soy es una mujer en la que existe viva el ansia de fundir en mi raza, como se han fundido dentro de mí, la religiosidad con un anhelo lacerante de justicia social. Yo no tengo por mi pequeña obra literaria que habéis aludido el interés quemante que me mueve por la suerte del pueblo. Sabemos que, bueno, acá las colegas
pueden confirmar, Mistral no podía vivir sin escribir poesía. La poesía era parte de ella, parte de su forma de comunicarse, de procesar el mundo, de entenderse a sí misma. Yo no creo que esta cita quiera desmerecer eso. Yo creo que simplemente ella está diciendo, en comparación con lo que para mí es la poesía, la literatura, esto realmente me mueve. Y yo personalmente creo que tras la muerte de Yin Yin, cuesta mucho entender cómo ella se levanta, porque realmente tiene una crisis muy profunda. Posterior al premio Nobel, ella ve el premio Nobel, ya que estamos hablando de eso hoy, como realmente una plataforma, un ímpetu que la lleva a utilizar su voz de otra forma. Y por eso ella se engancha en estas campañas y hace cosas a pesar de que está cansada, a pesar de que su salud está afectada. Yo creo que ella se da cuenta que el poder que le da, el poder simbólico que le da el premio Nobel es algo que ella no quiere desaprovechar, y se entusiasma para poder ponerlo al servicio de su agenda de justicia social. Y para concluir, quiero decir que Mistral desarrolla un pensamiento y una pedagogía por la paz y la justicia social desde el comienzo de su carrera. Y cito, la paz representa una ley moral, la primera entre todas, tal vez el imperativo categórico por excelencia, y no ser como algunos creen un mero ambiente para negocios prósperos. Fin de cita. Aunque fuésemos una minoría flaca e ingenua, los pobres creyentes de una entelequia estaríamos obligados a hacer por ella todo cuanto podamos. Punto otra posición nos abrazaría la conciencia como el tizón que arde un sofocado. Fin de cita. Su pacifismo encontró comunidad en los movimientos feministas y pacifistas, además de las organizaciones internacionales por la paz. Y estos espacios fueron desde los que se generó un pensamiento político original y un feminismo americano que se negó a despolitizar los vínculos entre la opresión de la mujer, el racismo, la pobreza, el imperialismo y el legado colonial. Estos debates, así como las ideas y las acciones de los intelectuales y activistas que lo lideraron, merecen mayor estudio y reconocimiento, ya que son fundamentales para trazar una genealogía de lo que hoy entendemos como un feminismo interseccional. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo las palabras de Claudia. Queremos abrir las palabras a público, si quieren hacer comentarios, preguntas. Hola Claudia. Hola Soledad. Ya, te felicito, qué maravilla de presentar. Uy, no. Hay que ver. Qué fabuloso el trabajo que has hecho, realmente la documentación paso a paso, detallada de tu argumento, te lo agradezco enormemente. Y estaba pensando de qué forma se está configurando un nuevo campo de discusión en torno a Mistral y el feminismo, y cómo ella habita su cuerpo y su ser en el mundo desde el género y desde su sexualidad, ¿no? Cómo se va desplegando, ya no como ser reprimido y escondido detrás de la poesía, porque un poema es abstracto y difícil de entender, como el fantasma, ¿no? Y va apareciendo una mujer de carne y hueso que actúa en el mundo, que transforma, que está comprometida con la justicia social y los proyectos revolucionarios y liberadores de su época, ¿no? Y que está articulada además con grandes discusiones que se dan en el plano internacional y las redes internacionales, porque aquí hay redes, ¿no? Podríamos ver la red que se arma a partir de todas las, si tú sigues las publicaciones donde ella participa desde sus primeras publicaciones, son redes masónicas, ¿no? Claro. Entonces ahí tenemos, ¿no? Todo un dominio, o sea, cómo es posible que llegue a publicar en París, estando en los Andes,
Claro. Lo dice como, a ver, una maestra de los Andes que publica la revista de Darío en París. ¿Qué pasa acá? ¿No? Va a llegar a pensar, es el primero. Después tenemos las alianzas entre mujeres, porque muchas son alianzas entre mujeres lesbianas que se apoyan, entonces hay una cofradía ahí, también muy importante. Y alianzas también con, como muestra, muy bien muestras, con otras vulnerabilidades o precariedades. Estaba pensando en el trabajo, ¿no?, de lo precario que hace la Cecilia Vicuña, ¿no?, como encontrando estos lugares precarios en la existencia latinoamericana y desde ahí generando fuerza. Todo eso nos muestra una mujer activa, dueña de su voz, dueña de su cuerpo, ¿no?, como que hace lo suyo. Y hay publicaciones donde últimamente estoy pensando, no últimamente, no, donde se lee esa actuar como conservador, como la mala lesbiana, ¿no? Entonces, pensando en Queer Mothers for the Nation, ¿no?, donde ella se hace del poder del Estado de Chile para, ¿no?, y ahí voy al tema de la documentación también, y relevar lo importante que es el trabajo que tú estás haciendo, que es documentar cada cosa que tú vas diciendo. Porque en Mistral también se ha dado el afirmar cosas sin respaldo, ¿no?, como pura interpretación y sin respaldo de documento. Entonces quería preguntarte cómo haces tú cómo unes tu reflexión, por ejemplo, a la reflexión de Mistral como conservadora, como una persona que no se para por los derechos de las identidades, digamos, disidentes en ese momento, su identidad lésbica sería, ¿no?, o queer. ¿Cómo podemos lidiar con ese reclamo que se le hace desde, sobre todo, la Academia Norteamericana, ¿no?, donde tú estás trabajando? O sea, ¿qué te pasa a ti con esa distinta lectura? Porque desde el sur la leemos, ¿no?, como, wow, mira lo que hace. Desde el norte dicen, ya, pero mira, es conservadora, ¿no? Eso. Gracias. Bueno, yo creo que, bueno, yo como digo, yo varias décadas antes he visto varios capítulos de esta serie. Me parece que, primero que nada, creo que Mistral tiene que estar en discusión constantemente. No creo en ninguna interpretación cerrada, no creo que o sea, ya pasamos esa etapa. Por eso me encanta toda la representación que se hace de ella a nivel visual, los grafitis, los stickers, la polera, todo. Creo que hay que soltar un poco, ¿no es cierto? La gente tiene que relacionarse con ella como desea relacionarse con ella. Yo creo que me da un poco de frustración a veces cuando se piden cosas que no me parecen... O sea, primero que nada es como, ¿por qué no le dedicamos un poco de energía a entender, por ejemplo, todo esto que estoy diciendo? Primero, después de pedir como todos los saltos que vienen después, ¿cierto? Entendamos su posición política, entendamos la valentía que significaba decir ciertas cosas en cierto momento. En retrospectiva, yo creo que es tan fácil. Nosotros somos todos... Y también tenemos que pensar ahora, ¿qué vamos a decir nosotros en 20 años más de lo que estamos viviendo ahora y cómo lo estamos diciendo? Ella, lo que dice en la primera cita que yo leí, o sea, a veces te quedas sin amigos por decir lo que tú crees que tienes que decir. Y ella lo dijo, no que dijo todo lo que podría haber dicho en todo momento, no. Pero también hay que, siempre digo, desde una mirada interseccional, Gabriela Mistral era una mujer que trabajaba para ganarse la vida, que necesitaba un empleo, por mucho, hasta el premio Nobel necesitó un empleo, necesitó tener credibilidad, necesitó ser invitada como profesora, necesitó ser validada por ejemplo, puestos consulares, etcétera, etcétera. No era una mujer que tenía como Victoria Ocampo, por ejemplo, una riqueza heredada, que sabemos que la riqueza y la autonomía económica te permite una mayor libertad, ¿cierto? Tienes menos que perder. Ella tenía mucho que perder, y hay que recordar eso, y perdió, en muchos momentos perdió bastante. Yo creo que ella
bueno, esto ya va a entrar en la controversia, está haciendo stream y todo, bueno. Pero yo creo que ella no fue una mujer que vivió escondida. Ella no vivió escondida, ella vivió la vida que quiso vivir de la mejor forma que la pudo vivir, igual que todos nosotros. Ella viajaba, ella decidió no casarse, ella tenía su pareja, sus compañeras, viajaba con ellas, tenemos las fotos de ella y Doris llegando a Chile, del brazo, iba a las comidas con su compañera, hacía sus cosas. ¿Qué le vamos a pedir desde nuestras vidas del 2025? Yo creo que es injusto, yo creo que hay que entender el contexto, hay que entender su realidad, hay que entender también sus prioridades. Podemos no estar de acuerdo. Ella quiso priorizar, por ejemplo, esa lucha por la justicia social, por la paz, por la educación, contra el fascismo. Ella enfocó eso. Esa fue su decisión, la conocemos, la admiramos, la estudiamos, la leemos, la entendemos. Ahora tenemos acceso a mucho más, que es una maravilla, tenemos sus cartas, la podemos ver en todas sus dimensiones. Yo creo que Mistral fue una mujer tremendamente valiente, y valiente también en ser conservadora, porque a veces decía cosas que ella creía que no era, ella sabía que decir, yo creo que las mamás tienen que estar con los niños y no deberían ir a trabajar, porque ella lo estaba diciendo porque ella realmente, por su experiencia personal con su madre, con lo que para ella significó tener a su madre en su casa, ella decía eso. Ella sabía perfectamente que cuando decía cosas así, las feministas de su época miraban para el techo y estaban frustradas. Pero yo la encuentro valiente porque si bien yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que a veces decía, ella las decía. Y decía lo que ella creía y explicaba por qué. Ella creía que, por ejemplo, los niños no debían vivir en ciudades, que vivir la vida de ciudad era triste, era gris, que los niños todos debían tener acceso a los árboles frutales, a los ríos, a las montañas. A veces decía cosas que suenan un poco inocentes, tal vez, o naivas, o como idealistas, pero ella, esa era ella. Entonces, me parece que mi relación afectiva con esto, yo como una mujer queer, como una mujer chilena, como una mujer que tuvo un trayecto, mi relación con ella, yo no le pido a ella que sea lo que yo quiero que ella sea. A mí me interesa conocerla, escucharla, valorarla, visibilizarla, pero yo la admiro profundamente porque era una época donde todas las mujeres que decidieron vivir una vida diferente pagaron un costo. Tenemos ejemplos numerosos en la historia literaria chilena, ¿no es cierto? Mujeres que desde que les quitaban los hijos hasta que las familias las cortaban completamente, mujeres que vivieron tremendas penurias psicológicas y financieras porque tomaron una decisión diferente. Y Gabriela Mistral tomó muchas decisiones diferentes. Y aperró con sus decisiones. Y yo creo que ahora lo que a mí me encanta es ver estas discusiones. Es que todas y todos podamos tener interpretaciones, como dice Soledad, creo que es muy importante respaldar. Todos podemos tener nuestras propias interpretaciones, pero mostrar qué hizo, qué dijo, dónde fue, dónde estuvo, con quién se relacionó, qué rol tuvo. No la idealizamos, ya la bajamos del pedestal, no la transformamos en una figura rígida, no la transformamos en una santa y tampoco en lo peor, tampoco, ¿entiendes? Entonces yo creo que la humanizamos y para mí este es el momento, y eso es lo que a mí me emociona más de estar acá en Chile en este momento, es que ahora siento que hay una relación más humana con ella, donde se le aceptan tanto en sus triunfos como en su, tal vez, sí, de repente dijo cosas que uno dice, pero era darle de vuelta a su humanidad. También siempre le digo también a los estudiantes, veamos, ¿qué dijo en el 28 versus qué dijo en el 40? O sea, entender que ella tuvo una evolución como todos nosotros, evolucionamos nuestro pensamiento, cambiamos de opinión. A veces dijo una cosa sobre el derecho de sufragio de la mujer, una década después lo dijo un poco diferente. Es absolutamente normal. Entonces, respetarla, entenderla, leerla, pero sí, yo mientras más polémica, más debate, más conversación, mejor. Encuentro que para eso estamos aquí. Gracias, señora.
Gracias. Les pedimos que puedan, quien haga preguntas, que diga su nombre, que se acerque un poco también para conocerlo. Agradecemos a Soledad Paralelo, si presentan en la tarde. Gracias, buenos días. Estoy muy feliz de estar acá. Yo vengo desde Antofagasta. Me llamo Marcela Mercado y me dedico al fomento del libro y la lectura en Antofagasta y además a la escolarización de niños migrantes en campamentos. Wow. Donde hemos levantado un modelo inspirado en algunos principios, como hemos podido. Yo quiero, antes de venir, me preparé harto para venir con este libro que se llama Gabriela Mistral en Antofagasta, que muestra y justamente, bueno, ella estuvo en Antofagasta. Antofagasta es una zona minera, es desértica, y ella en particular la odió y la detestó y lo dejó escrito dulcemente en las crónicas que escribió en el Mercurio de Antofagasta. Yo también soy comentarista en Mercurio, así que tengo acceso y he podido contestar un poco, incluso para el Partido de Antofagasta mostramos los periódicos de ella. Mi intención para venir es un poco descubrir cómo nosotros, en Antofagasta, que es una ciudad sin identidad, ser una zona minera tiene una suerte de dislocación cultural, además por una migrancia, un poco por la cosa estricta, brutal y todo eso. Pero a partir de esta clase fantástica que nos regalaste, Claudia, bueno, justamente quiero comentar lo siguiente. Ella llegó a Antofagasta a los 21 años, estuvo un año y medio, después huyó de Paulía, siempre escribió en el Mercurio de Antofagasta, y es donde usa por primera vez su seudónimo Gabriela Mistral, que lo usa como Mistral, desconocemos por qué, pero esa es la primera vez, porque de hecho la primera vez escribe como Lucila Godoy Alcayaga, y el diario la pone como Aníbal Godoy Alcayaga. Entonces, y después hace como una feria de ratas, pero todos sabemos que en la historia de la literatura las mujeres siempre han sido masculinizadas, ¿cierto? Ella se vinculó mucho a los círculos más bien intelectuales, a muchos hombres, o por lo menos eso, que está súper bien documentado este libro. Está hecho por un profesor y poeta olvidado, pero hay un momento en que ella es invitada por el Círculo Dramático Nacional. Ella empieza en este año que está ahí, que además tenía 21 añitos, ingresa, participa de todas las organizaciones, que me hacía tanto sentido con esto que tú mencionabas, un círculo, el otro círculo, en este modesto libro, de este lugar tan pequeñito que no te acuerdas, que además en ese tiempo solamente tenía hasta el tercero preparatoria, ella se va como inspectora del Liceo de Niña. Ella participa activamente de la vida social antofagastina, y está documentado que ella la invitan a dar un discurso en el Círculo Dramático Nacional, que, digamos, se dedican como a la lectura dramática, de textos dramáticos, y ella sostiene el día 5 de abril de 1922, abro comillas, la literatura sería mero lujo si de ella nada sacásemos fuera de un pasajero deleite. Vale ella poco, muy poco, cuando no contribuye al progreso moral, fuente y raíz de todos los progresos. Creo que hay una convicción que permanece en su vida. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Marcela. Está muy lindo, y sabes que ese libro es súper difícil de conseguir. Yo, sí. Ya, pero después lo quiero mirar. Yo también lo quiero. Sí. Así que, no, muchas gracias. Yo creo que es eso, como tú dices, como hay un compromiso desde el comienzo. Yo creo que hemos mejorado mucho nuestra comprensión de esto, porque yo creo que cuando yo era chica, la historia era más que nada, bueno, Gabriela Mistral poeta, Gabriela Mistral maestra, eso era más o menos. Y si uno lee el discurso de presentación, que les animo, ahora que estamos celebrando el Nobel, el discurso de presentación del Nobel, no el de que ella da, el que da el señor Gulmar, el que él da, presentándola a ella, vemos esta narrativa, ¿cierto? La poeta, además, bueno, hablando, ya me fregué, así que voy a decir todo lo que quiero decir. Además me molesta mucho ese discurso porque habla mucho primero habla de Sonetos de la Muerte y habla demasiado sobre ese episodio. Y después habla habla de su seudónimo y habla de otros poetas, habla de otros hombres. Y en gran parte del discurso no habla de ella tanto, habla de otras cosas, de otra gente y de cómo ella respondía. O que, no sé, ese discurso dice que ella se hace como, realmente se transforma en la poeta que es.
con Sonetos de la Muerte y con la muerte de Romelio, y dice cosas que son como súper difíciles de procesar para nosotras ahora. Entonces, no entiendo perfectamente de dónde venía esa historia, pero yo, por ejemplo, en mi libro, lo que a mí me apasionó, yo soy una lectora de poesía de Mistral, yo no soy una especialista para eso tenemos otras colegas aquí hoy día. Yo soy una fan de la poesía de Mistral, no soy una estudiosa de la poesía de Mistral, para nada, pero a mí me interesó mucho cuando descubrí, realmente entendí, y solamente después de estudiar letras en Chile, solamente después de salir al extranjero, cuando descubrí que realmente Mistral desde joven, desde adolescente, había hecho eso lo que tú dices, como ensayos en la prensa, poesía, labor pedagógica, temas de justicia social. Esos fueron parte de su proyecto creativo, personal, desde el comienzo. Ella no fue una poeta que más adelante en su vida dijo, ay, voy a escribir para el diario. Ella partió así. Entonces, ahora me alegra que tanta gente tenga conciencia de esto y sepa y lea y sepa que Mistral escribió prosa y me hizo pensar cuando estábamos hablando de la paz, que el único momento que he leído a Mistral hablar a favor de la violencia armada, ¿alguien se acuerda? El único momento que Mistral defendió la violencia armada. Sandino. Entonces fue el único momento de un texto que me hizo pensar, ese momento ella dijo como, sí, tienen derecho a, o sea, como que hay que defenderse, esta violencia armada, y su texto sobre Sandino lo recomiendo, viene de un lugar de mucha pasión, mucha rabia que ella estaba sintiendo en ese momento por la intervención norteamericana. Entonces, volviendo al tema de los matices, hay matices en su pensamiento. Pero sí, muchas gracias por compartir. Muchas gracias, Marcela. ¿Ale? Gracias. Hola, mi nombre es Alejandra Rojas, habitante acá de Vicuña, no oriunda, pero llevo ya 23 años acá. Agradezco al museo por esta instancia, porque realmente es un lujo tener un seminario como este. La descentralización me parece que es clave para empezar a darse cuenta también que igual el pensamiento crítico en regiones, y especialmente en este territorio, ¿no? Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Hay alguien del municipio acá? ¿De gobierno regional? Tampoco. Qué lástima, ¿no? Porque realmente me parece que muchas veces se usa mucho la figura de la Mistral para todo en esta región, todos lo sabemos, ¿no? Incluso se habla de cambiar el nombre de la región, pero ni siquiera la ley. O sea, yo creo que habría sido poder aprovechar un seminario como este para darle permiso a uno o más claro, persona al final del área de cultura, no hay nadie acá tampoco, ¿no? Bien, bueno, pero del área de cultura institucional, me refiero, bien, súper. Me parece súper bien, pero eso lo he dicho en el nuevo canal vicuñense acá. Yo sé que por el horario, que también por la temática no es como, es más, no es tan abierta, ¿no? Pero por lo menos la gente que está trabajando en este tema, me parece súper lamentable que no aprovechen una instancia como esta. Agradezco enormemente al museo que se haya podido realizar algo así y haber traído a las personas que van a dar las ponencias, que realmente es un grupo. Eso nomás quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar aquí. En nombre de la Corporación Cultural de Vicuña, yo soy uno de los directores bueno, de todas maneras, lo que yo quiero explicar es que estamos todos, mujeres, hombres, todos, las personas de acá, de esta región, estamos haciendo lo posible para que esta región se llame Región de Coquimbo de Gabriela Mistral. Eso no conozco a nadie que no quiera hacerlo. Y todos los escritores de aquí están reunidos en torno a eso. Nuestro alcalde, el alcalde anterior, el alcalde que hay ahora, y probablemente los que vengan, si es que todavía no se ha logrado. Así que quiero aclarar bien a las personas que vienen de otro lugar que, por favor, también nos apoyen. Esta región merece tener ese nombre. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Hernán, a Cecilia y a Ale, que nos acompañan siempre en la actividad. Son parte clave de este museo. ¿Susana?
Hola, soy Susana Herrera, soy directora de investigación del CERPAT, vengo de Santiago. Estoy muy feliz de estar acá y muy emocionada por lo que Claudia habló. A mí me tocó estar vinculada a Gabriela cuando con Irene González de la Subdirección del Museo empezamos a revisar documentos, buscando de verdad cuál era el primer texto que ella había escrito en los periódicos y que tenía otros nombres. Y era esa complicidad entre las dos al leer a la Gabriela y darse cuenta que el amor para ella trascendía los cuerpos. Entonces es como muy complejo para mí cuando dicen lesbiana, no lesbiana. Ella amaba a hombres y a mujeres a un nivel que trasciende lo normal, ¿entiendes? Entonces como que cuesta decir que era lesbiana. Ella amaba y podía amar profundamente a cualquier persona. Y eso se refleja en los textos. Entonces me gusta mucho lo que también habló Claudia ahora, porque Gabriela se preocupó de todos a un nivel y aprovechó muy bien su posibilidad, pero encasillarla me complica. Siempre me ha complicado cuando la encasillan. Es bonito mostrar el trabajo que hizo, el aporte que hizo con las mujeres en la educación, así que agradezco esta instancia y que nos muestren a esa potente Gabriela. Gracias. Gracias a ti por estar aquí. Además, Moarte Pusilani me Manuel Magallanes murió poesía. O sea, es que todo el mundo debiese leer las cartas al menos, que ella era una maravilla y era ¿Más preguntas? ¿Más comentarios? Quería contar. ¿Está conmigo? No. ¿Está envío? Eso. Más Más bonitos ojos. Sí. Muchas gracias. Quería Igual te escuchamos, Soledad. Sí, Dale. no, es que por Bueno, voy a hacer Ahí va arriba. Quería contar que existe una mujer que estudió en la Universidad Mistral en su tesis de licenciatura en los años 60 con el profesor Sedonil Goich, Eliana Albala. Eliana hizo su trayectoria para ser profesora en el pedagógico, fue profesora, investigaba justamente la poesía Mistral. Se tuvo que ir al exilio, se tuvo que arrancarse. Son de esas personas que quedaron exoneradas, pero como está recién empezando su carrera, no queda registrada, ¿no? Pero es parte del Departamento de Literatura de la Universidad de Chile y parte del exilio en México. Ahí fue profesora de la Universidad de Guadalajara, ganó muchos premios como ensayista, como poeta. Y su tema eran los sonetos de la muerte. Hizo el trabajo de rastrear las variantes de los distintos sonetos y la historia detrás de los sonetos. Porque los sonetos los va construyendo de a poco. Es una arquitectura que comienza a aparecer en revistas. Hay una que aparece en una revista Concepción, como 3, 4 años antes de los premios, de los Juegos Florales. O sea, hay un cálculo y al principio eran por lo menos 4 sonetos más de lo que se publican. ¿Ya? Y uno de ellos habla del muerto prestado. El muerto prestado, ya. El muerto prestado. Ella es de una época del melodrama, ¿no? Donde las mujeres flores, como documenta la Mariela Luz Gustavo, se caen desmayadas por amores imposibles, ¿no? Y se está muriendo, ¿no? de alguna enfermedad incurable. Donde está el melodrama entre el gótico y el melodrama, ¿no? Y los sonetos de los muertes es un melodrama gótico, es como un romance, ¿no? Y
Y ella, lo que muestra el trabajo de Liliana es que no está publicado porque todo esto son papeles que quedaron en el entremedio de la salida de Chile y en su vuelta ha vuelto a retomar el hilo, pero está grande ya. En este revuelo, Eliana descubre, ¿no? Y muestra esta historia donde Mistral en este soneto, que está publicado en Concepción, pero que no integra en la versión final, donde ella cuenta que en realidad es un muerto prestado y como que pide disculpas, ¿no? Y le pide disculpas a la persona a la que le robó el muerto. Entonces es bien bonito pensar también Mistral como artífice, ¿no? de sí misma, De su narrativa, claro. de su propio personaje doliente, porque cómo se hace ver qué tipo de personaje acepta un jurado, ¿no? ¿Qué tipo de poesía de mujer, poesía erótica de mujer va a aceptar un jurado en 1914? ¿No? Juraba, ¿a quién van a premiar? ¿No? Y ella postula con 3 obras distintas y gana Gabriela Mistral como obra, gana los sonetos, pero había otras obras, ¿no? Entonces ella se le estaba jugando full y son estrategias, ¿no? Entonces también esta cosa de pensar que la poesía es el reflejo calcado del alma de la poeta, no es así. Ella es una gran artífice retórica, que es capaz de tomar la retórica, ¿no? del melodrama del folletín del siglo XIX y arma este fabuloso episodio que es digno de una película de vampiro, es espectacular. Yo creo que deberíamos hacerlo en película. Un cortometraje de todas maneras. Sí, total, así, con zombies, con de todo. Almada, es la mamá de la Shirley Weiterman y del Gart Weiterman. Sí. Y del Beko Weiterman, que es antropólogo experto en chamanes. Sí. Sí. El otro clown de Jodorowsky. Eran dos. Era el pedagógico. En este librito salen 3 sonetos previos a los sonetos en este libro, la difícil de conseguir. Que yo quiero presumir. Claro, hay uno en 1912 que ella se lo regala, bueno, es publicado en el Mercurio de Antofagasta y se lo regala al director que estaba enamorado de ella. Parece que ella no lo pesca mucho, me da la idea. Hay otro, después ella se viene a los Andes con Fidelia, que era la directora, y ahí escribe, publica también uno acá, el 13, y hay otro de Selva Lírica, ese no sé, capaz que ese sea como lo que yo, ahí ya, o sea, no conozco más allá, pero lo que señala este profesor y escritor que efectivamente hay un esfuerzo creativo que es muy, como dice Soledad, que es muy serio, que o sea, si bien esto fuera la tragedia griega, hablaba los griegos, ella, hay un esfuerzo creativo, o sea, no hay como que me voy a sentar y voy a crear, o sea, la tipa es un cerebro. Sí, hay que leerla, hay que leer todo. Y no solamente los sonetos de la muerte, pero también, bueno, cartas, balas, todo. Es su cuaderno y ahora tenemos acceso a todo y podemos ver su proceso creativo, podemos entenderlo, podemos entender su obsesión con el lenguaje. Y es... sí, bueno, yo creo que vamos a aprender más de eso en los próximos días, porque como dije, yo soy una aficionada, pero no una experta. ¿Alguien más? Sí. Queremos, bueno, desde YouTube, desde redes sociales, manda saludos Leslie Soca. Ya. ¡Ay, Leslie! Me está viendo. Y Elizabeth Juan. Dice, hola Claudia, gracias por tu presentación y por todo lo que has hecho para presentarnos a Gabriela Mistral. A Gabriela Mistral humana. Les contamos, no sé si una pregunta, pero contarles a las 11:30 de Coffee, a las 11:45 nos volvemos a juntar. Después nos acompaña Andrea Mesa, que está aquí. Ella presenta la ponencia La vocación de Gabriela Mistral de las producciones editoriales del siglo XX gestadas en el espacio educativo. Seguirá hablando esto del tema de la representación y cómo se ha presentado a Gabriela Mistral. Después viene Martina Bortiñón, que nos habla sobre su duelo por Quintín. Aquí nos lee la ponencia, dice el trabajo del duelo por Quintín
de Eduardo Porquín en la lectura y escritos de Gabriela Mistral, organizando el blog de la biblioteca personal de la poeta del Museo de Gabriela Mistral. Invitarlos también a conocer el museo en este espacio del Coque, que no lo conozcan, a quienes vienen de más lejos. Acá en este espacio, en esta biblioteca, están los libros que fueron de Gabriela Mistral, son alrededor de 2000 libros, son los libros que estaban en su casa al momento donde ella vivió con Denis Dana. No sabemos si es una única biblioteca, lo más posible es que no, son los libros que llegaron acá, no sabemos si eran más libros tampoco, a veces hablan de 6000 libros que estaban en su casa, acá tenemos 2000, o yo no sé qué pasó con los 4000, o si son 6000 de verdad, pero contarles son 2000 libros, se llama Legado Atkinson, Legado Barnard Collins, 1000 de ellos estuvieron en Barnard Collins, invitar a ver los subtítulos, ¿verdad? Estos libros están subrayados por Gabriela Mistral. Muchas de las personas que nos presentan hoy nos han investigado, los conocen y también nos han ayudado a conocer esta colección, nos han ido mostrando qué es lo que hay en esta colección. Es una colección inmensa, infinita, así que también invitarlos a que puedan pasar a ver, a conocer los títulos, aquel leyó Gabriela. No los podemos tener abiertos ahora, pero vamos conociendo de a poco también cómo Gabriela fue leyendo estos libros. Eso es lo bonito porque nos dejó sus marcas, dejó sus subrayados. Elizabeth tiene una pregunta. Sí, no. Elizabeth Horan dice, quisiera preguntar, si es posible, ¿qué es la cosa que te ha sorprendido más en tus investigaciones? Oh my God, Elizabeth, ¿qué onda? Para eso están las profes. Ya. Francamente, ¿qué me ha sorprendido? Yo creo que he tenido dos momentos de sorpresa profundo. Uno, el primero, fue, como dije, yo estudié letras en la Universidad Católica, nunca tomé un curso de Mistral, aprendí muy poco de Mistral, y mi primera sorpresa fue cuando llegué a hacer mi doctorado y leí Queer Mother for the Nation de Alicia Fiolmata, y al mismo tiempo que empecé a leer la prosa de Mistral. Y yo creo que cuando yo empecé a leer la prosa de Mistral fue mi primer momento de shock de sus ideas. Me sentí, bueno, primero muy interesada, pero muy triste, muy traicionada por el sistema, por la educación, porque yo de niña que tenía ambiciones intelectuales, que me gustaba leer, que quería recorrer el mundo, me hubiera servido tanto haber sabido que Gabriela Mistral tenía harto de eso también, que ella también tenía todas estas ideas, que también tenía todos estos ideales, que viajaba, que era una mujer independiente, que tomó decisiones a cada momento de su carrera, qué quería hacer, dónde quería estar, se frustraba con un lugar, con un país, se sentía que ya no estaba comprometida su libertad y se iba a otro lado. Entonces, esa versión de Mistral que no la recibí, me dio como, bueno, mucha alegría encontrarla, pero también mucha rabia, también mucha pena de haberme la perdido. Ese fue un momento que me sorprendió mucho, recuerdo. Pensé que la conocía, y creo que eso también es una trampa que le pasa a muchos chilenos. Sí. Pensamos que la conocemos, no, si yo cacho Mistral, sí, que escribió esto, lo otro, y ya. Y ese momento fue un momento de mucha humildad, pero también una invitación, y bueno, me cambió la vida porque me dediqué a eso todo el resto de la vida. Y yo creo que el segundo momento tendría que ser el momento que más me sorprendió, fue cuando yo estaba en Estados Unidos y muere Doris Dana, y se abre el legado, se transfiere el legado a la Embajada de Chile en Washington, y yo voy como estudiante doctoral, como ayudante de investigación gratis, por supuesto con mucho interés, a procesar las cajas con Pedro Pablo Segers y con otras personas de la embajada. Y ahí estuve una semana y ese fue mi primer encuentro con el legado de Gabriela Mistral, antes de que llegara a Chile. Y sí voy a decir que fue un segundo shock también, de leer, de ver sus objetos, bueno, las cosas personales, las cartas. Realmente, nuevamente otro momento que dice, pensé que la conocía, pero parece que no. Entonces se abre otra dimensión y ahí de nuevo mi trabajo toma otro rumbo. Entonces, lo que ahora ya entiendo es que esto es un mundo, un universo, está lleno de cosas, de dimensiones
piensan que ahora en Chile tenemos todo esto en la Biblioteca Nacional, aquí, en otros lugares. Sin embargo, los materiales de Mistral, sus cartas, están repartidas por todo el mundo. Porque ella se escribió, ella participó, primero porque viajó, pero segundo porque se escribió con tantísima gente. Entonces, anoche estaba terminando esto y encontré esta carta que no conocía con Pearl Buck. Entonces, hay que entrar a tantos archivos, tantas colecciones. Yo he viajado muchísimo mirando cosas de ella. Pero hay más, y van saliendo más cosas que nos revelan nuevas dimensiones. Entonces, lo que yo siempre digo es que uno de los, tal vez, mis críticas a lo que fue el paradigma de los estudios mistralianos en una época es que la gente era muy cerrada o tal vez se apropiaba mucho de su imagen. Como a mí me cuesta mucho que me llamen como mistraliana, porque tengo una sociedad como negativa, como de los mistralianos como tan territoriales, como este es mi campo de estudio. Y yo diría una invitación abierta. Yo todo el tiempo cuando doy charla le digo a la gente, hoy por favor que alguien estudie esto, por favor que alguien... Porque hay tanto que es imposible para una persona, la única forma de hacerle honor es trabajar todos juntos. Es realmente que cada uno, o sea, si tú estás investigando más Antofagasta, maravilloso, o sea, tenemos que tener mucha gente desde muchas disciplinas, con muchas motivaciones, estudiándola, leyéndola y compartiendo, y en este caso, invitación a todos nosotros como educadores, tanto de niños como de personas de la universidad como yo, de estudiarla y de compartirla, de enseñarla, de leerla, de regalar libros a nuestras tías. Entonces, eso es lo que ese es mi sueño, digamos, como que mientras más, mejor, y más nos acerquemos a ella, porque nos va a sorprender. O sea, yo ya no creo que no me va a seguir sorprendiendo, ya dejé de creer que la conozco. O sea, ahora volví al punto cero, creo. Pero sí, eso. Gracias, Elizabeth, y te mandamos muchos saludos y muchas gracias también por tu trabajo, que ha sido tan importante. Te extrañamos y te reconocemos.